Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a este estudio de discipulado que cada miércoles estamos desarrollando. Estamos dentro del estudio de la teología sistemática, en lo que tiene que ver con la antropología. Estamos estudiando todo acerca del hombre. La antropología es la rama de la teología que trata sobre el estudio del hombre, su origen, cómo fue que el hombre se originó, su caída, cómo está el hombre constituido, cuál es la constitución del hombre. Todo esto hemos venido hablando. Ya hemos dicho que el hombre es una criatura hecha por Dios a su imagen y semejanza, que el hombre cayó en pecado y por tanto ha sido destituido de la gloria de Dios. El hombre está separado de Dios. Desde que nace, un niño ya nace separado espiritualmente de Dios, y así todos nosotros desde Adán nacemos separados de Dios. Pero hemos visto que es necesario para el hombre la redención, el nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento que nos permite reconectarnos nuevamente con el Señor. Hoy quiero continuar con el estudio de la antropología con una interrogante. ¿Sí? Hoy el tema es una interrogante: espíritu, alma y cuerpo. ¿Es el hombre espíritu, alma y cuerpo? En otras palabras, hoy vamos a ver cómo está constituido el ser humano. Hoy vamos a mirar y a seguir hablando acerca de la naturaleza del ser humano. Vamos a hablar de espíritu, alma y cuerpo. Si el ser humano está constituido por tres elementos, espíritu, alma, cuerpo, o solamente está constituido por dos: la parte material, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, que sería el alma y el espíritu, que para algunos es lo mismo. ¿Sí? Hoy vamos a mirar, según la Biblia, cómo es la naturaleza del ser humano, cómo está compuesto el ser humano. En la actualidad podemos encontrarnos con tres perspectivas diferentes acerca de la naturaleza del ser humano. Hay tres perspectivas diferentes. Vamos a mirar que dentro de la historia del cristianismo, con respecto a la naturaleza del ser humano, han habido tres posiciones. En el transcurso y el desarrollo del cristianismo ha habido tres posiciones con respecto a la naturaleza del ser humano. Una es la posición dicotomista o el dicotomismo. La otra es la posición tricotomista o el tricotonismo. Y en tercer lugar tenemos el monismo. Son tres posiciones teológicas con respecto a este tema. Este tema del cuerpo, alma y espíritu, de la constitución del ser humano, ha sido bastante controversial a lo largo de la historia de la Iglesia. Y lo cierto es que esto no es algo nuevo, porque desde los tiempos de los griegos, el mismo Platón, Sócrates, Aristóteles, ellos hablaron acerca de esto. Y ellos hablaban del cuerpo y hablaban también del alma y del espíritu. Los griegos tenían una percepción que es la siguiente: ellos decían que el cuerpo, todo lo que es el cuerpo, la carne como tal, es pecaminoso, es algo pecaminoso. Todo lo físico, todo lo que es de carne, de hueso, el cuerpo, era algo pecaminoso.
pero el espíritu y el alma era algo puro. Entonces ellos tenían la creencia que no importa lo que hagas con tu cuerpo, porque tu cuerpo es pecaminoso, es sucio de por sí. De todas maneras es tu cuerpo, pero eso no tiene nada que ver con el espíritu y el alma que permanece puro. Esa era la creencia griega. Ellos sabían de que el hombre estaba compuesto por algo material, que era el cuerpo, que lo relacionaban con el pecado, con lo pecaminoso, y la parte inmaterial, alma y espíritu, que tenía que ver con lo puro. Entonces ellos decían que todo lo espiritual era algo puro, pero todo lo que tenía que ver con el cuerpo era algo pecaminoso. Y eso se introdujo mucho dentro del catolicismo, dentro de las religiones, en donde ya muchos tienen esta misma creencia de que el cuerpo es algo pecaminoso, que es algo sucio, y que el espíritu y el alma es algo, todo lo que tiene que ver con el espíritu y el alma es algo bueno, puro, pero todo lo que tiene que ver con la carne, con el cuerpo, es algo pecaminoso. Esto lo acogió bastante la religión tradicional y aún se ha metido dentro del cristianismo. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a este tema? Repito, esto es algo muy controversial, pero voy a tratar en esta noche de darles a conocer a ustedes las tres posturas, y al final yo les voy a dar la postura que pues yo tengo con respecto a este tema. La primera postura con respecto a la naturaleza del ser humano, a su constitución, es el dicotonismo. ¿Qué enseña el dicotonismo? Enseña que en la Biblia claramente se puede observar que alma y espíritu es lo mismo, ya que en muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento y también del Nuevo, se usan como términos sinónimos. Entonces ellos dicen, el ser humano está compuesto por dos partes. De ahí viene la palabra dicotonismo. Dicotonismo. El ser humano está compuesto por la parte material, que es el cuerpo, y la parte espiritual, alma y espíritu, que es lo mismo. Para los dicotomistas, ellos defienden esta postura diciendo que el alma y el espíritu es lo mismo, que la Biblia lo utiliza en varios pasajes como términos intercambiables, términos sinónimos, como en el caso de cuando Jesús dijo, y amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí miramos que el Señor Jesucristo utiliza varios términos, pero no es que esté dividiendo al ser humano en estas cosas, en mente, en corazón, sino que son términos intercambiables. Entonces los dicotomistas dicen, bueno, así como Jesús utilizó ese tipo de sinónimos, de términos que son intercambiables, pues el apóstol Pablo y en muchos pasajes en la Biblia se habla del espíritu y del alma como términos sinónimos, que es lo mismo, ¿sí? Y entonces se van a, por ejemplo, vamos a ver Génesis 35:18. ¿Qué dice Génesis 35:18? Dice, y aconteció que al salírsele el alma, que es la palabra nepesh en el original hebreo, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, aquí miramos claramente que cuando murió Raquel, que fue la esposa de Jacob, al tener a Benoni, a Benjamín, a uno de sus hijos, ella murió en el parto. Ustedes conocen la historia. Y la Biblia dice claramente que cuando ella murió, se le salió algo de su cuerpo, el nepesh.
N de nana, E de Enrique, P de papá, E de Enrique, S de sapo, H de huevo, Nepech, que se pronuncia en el original hebreo Nepech, porque la SH o CH en el hebreo se pronuncia como con J, Nepech, ¿sí? Alma. Entonces, algo se le salió de el cuerpo a Raquel cuando ella falleció. Y bueno, miramos pasajes también como Lucas 8:55, en donde dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Este en el caso de la niña de 12 años que murió, la hija de Jairo, de uno de los principales de la sinagoga. Esta niña murió y Jesús iba caminando y Jairo le estaba pidiendo el favor: por favor, ves donde mi hija, porque está grave, está muriendo. Entonces vinieron a Jairo y le dijeron: mira, no molestes más al maestro, porque la niña ya murió. Pero Jesús le dijo a Jairo: no, mira, no importa, llévame con tu niña. Y va el Señor Jesús con sus discípulos, y él entra ahí a donde estaban las personas, y él le dice a la gente: no lloren, tranquilos, que la niña no está muerta. Entonces empezaron a reírse, a burlarse. ¿Cómo que no estaba muerta? Claro que estaba muerta, pero el Señor lo decía porque pues la iba a resucitar. Simplemente está durmiendo, ¿sí? Entonces él le dice: Talita Kumi, Talita Kumi. Esa es una manera de expresarse de la época, en donde le dice: niña, levántate. Y en ese momento, inmediatamente cuando Jesús le habla a esta niña, la niña sí entró en ella algo, que es el espíritu. En Génesis miramos que algo se salió de Raquel, el alma, y acá miramos que algo entró en la niña, haciéndola volver a vivir, el espíritu. Entonces dicen los dicotomistas: el alma y el espíritu se utilizan como sinónimos. Mire que en Génesis se salió algo cuando murió Raquel, y en Lucas miramos cómo entró algo, que es el espíritu. Entonces alma y espíritu es lo mismo, es la parte inmaterial del ser humano. Y se van también a Génesis 2:7, vayamos a Génesis 2:7. Los dicotomistas dicen: bueno, en Génesis 2:7 parece que no está. Entonces vayamos acá a Génesis 2:7. Mire lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, ¿qué hizo Dios? Formó un muñeco de tierra, ¿sí? Haga de cuenta que usted va al mar y empieza a formar una bola, la cabeza, el tronco, las extremidades. Bueno, era un muñeco. Pero ¿qué hizo el Señor cuando formó al hombre de la tierra, el cuerpo? Hizo esto: sopló. Y dice aquí en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces ellos dicen, ¿se dan cuenta? El cuerpo que viene de la tierra, y lo que sopló es el alma o el espíritu, que es lo mismo. Entonces el ser humano está formado solamente por dos partes: el cuerpo, que es la parte material, y la parte inmaterial, que es el espíritu o el alma, que son sinónimos. Eso es lo que enseñan los
dicotomistas. ¿Sí? Ahora vamos lo que dicen los tricotomistas, o que enseña el tricotonismo. Bueno, el tricotonismo afirma que el alma y el espíritu no son sinónimos, son dos cosas diferentes. Son dos elementos diferentes en el ser humano. Y bueno, hay varios pasajes en donde se nombra el cuerpo y el alma y el espíritu. Vayamos a Primera de Tesalonicenses 5:23, aquí hablando Pablo, el apóstol Pablo a esta iglesia, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, está hablando de una totalidad, está hablando de nosotros como ser. Que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los tricotomistas dicen, miren, ¿se dan cuenta? Espíritu, alma y cuerpo. Está hablando del ser humano, de todo el ser humano. Entonces la Biblia es clara, está diciendo que el ser humano tiene un espíritu, tiene un alma y un cuerpo. Pero ¿cómo pueden ser sinónimo espíritu y alma si ahí están nombrándolo como dos cosas diferentes? Dicen los tricotomistas. ¿Se dan cuenta? Espíritu y alma y cuerpo. Pero los dicotomistas dicen, no, es que pues el Señor muchas veces utiliza términos sinónimos, como ese pasaje que les cité, de que llamarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, que son términos sinónimos. Ellos dicen, no, es que no podemos caer en el error de los tricotomistas, dicen los tricotomistas, de que separemos al ser humano en tres partes. Eso no puede ser. Pero los tricotomistas dicen, no, aquí es muy claro, el ser humano, está diciendo Pablo, que el Señor nos santifique en espíritu, alma y cuerpo. Y también se utiliza otro pasaje, Hebreos 4:12, por ejemplo. Pasemos a Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí lo presentan como dos palabras diferentes. La palabra de Dios, ¿qué hace en el ser humano? Penetra como una espada y divide el alma y el espíritu. Es decir, ahí lo presentan como dos cosas, dicen los tricotomistas. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, son argumentos válidos también, muy fuertes, que tienen los tricotomistas. Ellos dicen eso. Ahora vamos con la tercera posición, el monismo. El monismo, para la cultura judía, para los judíos, quiero que entiendan que para los judíos nunca hubo una separación entre parte material o inmaterial. Para ellos el ser humano es un solo ser, ¿sí? Tanto alma como espíritu son simplemente como la fuerza vital interior. Pero una vez que el cuerpo humano cae, desaparece como ser. Ese es el monismo. Ahora, hermanos, tenemos tres posiciones ahí. Las dos primeras son las más discutidas, las más fuertes dentro de la teología cristiana. La pregunta es, ¿cuál de las tres posiciones? Porque alguna de las tres debe ser verdadera. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría que ustedes también opinaran acerca del tema, y yo ahorita les voy a decir bíblicamente cuál es la postura teológica de mayor peso, aún dentro de la cristiandad.
¿Qué opinan ustedes? ¿Con cuál posición ustedes se identifican? Yo digo Tricotomía. Ángel, dicotomía. ¿Sí? Tricotomía. Es que pastor ahí habla de cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y yo creo que nosotros estamos conformados de eso, porque el alma es una y el espíritu es otro y el cuerpo es otro. Claro. Entonces, para mí queríamos comentar eso. El tricotomía. Se supone que eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales también Claro. tienen un cuerpo. Y para allá vamos a explicar eso. Ahora dice que el alma también el alma es como el asunto de nuestros pensamientos, ¿cierto? De nuestras como emociones y todo, ya el espíritu ya es otra, todo conecta. Exactamente. ¿Y qué dice Luz Mary? Tricotomía. ¿Y Eduardo? De acuerdo con la Tricotomía. Bueno, bien, yo también estoy con la tricotomía. Y ahora voy a darles por qué creo en la tricotomía. Y vamos a quedar más fuerte en esa postura, más claramente. No quise llevar los otros pasajes que habla la tricotomía porque pues quería dejarlo a último para poder nosotros dar una explicación bíblica y convincente. Porque es que yo no estoy de acuerdo con el dicotomismo. En primer lugar, vayamos a Génesis 35, 18. Vamos a mirar Génesis 35, 18 y vamos a mirar Génesis 35, 29. Esos dos pasajes. Yo estoy de acuerdo con el tricotomismo, al igual que ustedes. Les voy a explicar por qué, para que ustedes tengan más bases. Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma de Pej, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Se salió el alma, es la palabra hebrea de Pej. Génesis 35, 29. Y exhaló Isaac el Ruach. Es otra palabra en el original. Si fueran términos sinónimos, pues se emplearía el mismo en el original, pero no. En el original son dos palabras diferentes. La palabra espíritu y la palabra ruach, o ruach se escribe, pero se pronuncia ruach, R-U-A-C-H, ruach. Y murió, o sea, Isaac murió, se le salió el espíritu y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Entonces, el primer argumento es que la palabra alma y la palabra espíritu en el original son dos palabras diferentes. Definitivamente ahí la Biblia está hablando de dos cosas diferentes. Sencillo. Otro argumento. Génesis 2.7. Ese no está, ¿cierto? ¿No está ahí? Génesis 2.7, miren. En Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Miren, esta palabra aliento de vida en el original significa, aquí la tradujeron en singular, pero en el original son alientos de vida. Alientos de vida. Es decir, que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco, cuando Él hizo esto, cuando Él sopló, Él no solamente sopló el espíritu, sino también el alma. Dos cosas diferentes. Por eso está en plural en el original. Chai chamayín. Chai chamayín, en el original, que está en plural. Ahí lo que dice en el original es que sopló alientos de vida. O sea que sopló dos cosas. Dos cosas diferentes. Que son diferentes, ya lo miramos. Alma y espíritu. Son dos cosas totalmente
diferentes. Cuando Pablo dice que Dios nos santifique en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, son tres palabras en el original griego diferentes, al igual que en Hebreos 4:12. Entonces, hermanos, la Biblia lo que nos enseña es que somos un espíritu, si quieren anotarlo, somos un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Nosotros somos criaturas espirituales. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen espíritu. La palabra animal viene de animal, que viene de alma. Son seres almáticos. Ellos tienen un cuerpo y un alma. Ellos pueden tener emociones, sentimientos. Pero es un perrito, si tú lo regañas, se pone triste. Los perritos lloran, se ponen alegres, mueven la cola. Un gato igual. Los animales, un caballo, un burro. Bueno, ya lo que es una hormiga, un insecto. Hay animales que, según algunos dicen, no tienen alma. Como esos insectos. Los zancudos. ¿Puede tener un alma el zancudo? Eso ya entramos al terreno de la especulación, ¿cierto? No podemos decir nada, pero lo que sí sabemos es que la palabra animal viene de animal, que viene de la palabra alma. Los animales son seres almáticos. Los seres humanos son seres espirituales. Nosotros somos un espíritu. Los animales no son un espíritu, son un alma. Son almáticos, son animales. ¿Sí? Sencillo. En eso nos diferenciamos de los animales. Por eso los animales no tienen conciencia de sí mismos ni adoran a un Dios, porque no tienen espíritu. Ellos tienen sentimientos, emociones, pero ellos no tienen conciencia de su propia existencia ni conciencia de un ser supremo, porque eso está en el área espiritual, que solamente el ser humano tiene. ¿Me entienden? El ser humano solamente tiene conciencia de sí mismo, y por eso es semejante a Dios. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, lo hizo tripartitamente, como es Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así nos hizo a nosotros. Parte de la semejanza de Dios es eso. Somos seres tripartitos, así como Dios es tripartito. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros que fuimos hechos a la imagen de Dios, somos, por decir algo, en mi caso sería Ronaldi cuerpo, o Ronaldi alma, Ronaldi espíritu. Ángel David cuerpo, Ángel David alma, Ángel David espíritu. ¿Cierto? ¿El cuerpo de ángel es ángel? Sí, es ángel. ¿El alma de ángel es ángel? Sí. ¿El espíritu de ángel es ángel? Sí. Así es Dios. Dios Padre es Dios, sí. Dios Hijo es Dios, sí. Dios Espíritu Santo es Dios, sí. Así Dios nos hizo. ¿Sí? Él plasmó su triunidad en su corona de creación, que fue el hombre. Somos un espíritu, por eso podemos comunicarnos con Dios, por eso el hombre busca a Dios de alguna manera a través de las religiones, obviamente equivocadamente, hasta que encuentra el verdadero camino. Hay una conciencia del Ser Supremo porque hay un espíritu. Ese espíritu, antes de Cristo, estaba muerto, no tenía vida, estaba separado de Dios por el pecado. Pero cuando llega Cristo a la vida de una persona, el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de la persona, sopla aliento de vida y le da vida al espíritu. Y entonces nosotros antes, que no podíamos nosotros antes comunicarnos con Dios, sino a través de las religiones, ahora lo hacemos nosotros de manera personal a través de Cristo, porque ya nuestro espíritu ha sido vivificado. Para que el ser humano conozca a Dios,
para que el ser humano conozca a Dios y tenga contacto con Dios es a través del espíritu, no del alma. Por eso los animales no pueden tener contacto con Dios, pero no tienen espíritu. Nosotros sí, como seres humanos, podemos tener contacto con Dios porque somos espíritu, pero cuando el ser humano hay pecado, el ser humano está separado de Dios, eso es muerte espiritual y no puede tener contacto con Dios, que es espíritu. ¿Me va entendiendo? ¿Me va siguiendo? Entonces, nosotros podemos decir con toda la certeza que somos un espíritu. Pastor, disculpe. Tenemos un alma y un cuerpo. Ajá. Yo no, o sea, para mí no está bien claro lo del monismo. Lo del monismo es lo que muchas sectas predican. Por ejemplo, la secta de los adventistas o la de los testigos de Jehová. Ellos creen que cuando una persona se muere queda ahí, en inconsciencia. O sea, porque ellos no separan como que el alma, el espíritu del cuerpo. Para ellos es como una mesa. ¿Sí? Si una mesa se rompe, quedó ahí, es un todo como tal, y ahí quedó en una manera inconsciente. El ser humano no va al cielo ni al infierno, queda en un estado de inconsciencia. Se toman de pasajes que dicen que el ser humano duerme, ahí está dormido, inconsciente, hasta cuando el Señor venga y lo resucite. Esa es la creencia de los judíos y de muchas de estas sectas que creen en el estado intermedio del alma como en una inconsciencia. Ellos dicen que cuando un ser humano muere, y ahí se quedó en un estado de inconsciencia, nada hay, nada existe para esa persona. Y hay otros que dicen que cuando una persona muere, lo primero que sale es el espíritu, pero el alma queda ahí cierto tiempo. ¿Sí? No, lo que dicen muchos es que el espíritu vuelve a Dios, el hálito de vida, listo. ¿Sí? Pero el alma queda aquí en el mundo vagando. Por eso la creencia de los fantasmas. ¿Sí? ¡Ay, vi a mi abuelita! Vi a fulano. No era ese fulano. No era tu abuelito, ni tu abuelita, ni tu tía. No. Era un demonio que tomó forma de ese familiar. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, y aquí quería llegar para ir concluyendo, que como somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Cuando este cuerpo cae, a una persona muere. Si está en Cristo, ¿qué pasa? Según la Biblia. Ausente del cuerpo, presente en el Señor. Pablo dijo. ¿Qué pasa con esa persona si es cristiana al morir? Hay una muerte física. O sea, el espíritu y el alma se separan del cuerpo, sale. Mire, han hecho experimentos de personas que están por morir, lo pesan antes de morir. Y cuando mueren, lo pesan inmediatamente y pesa menos. Y han llegado a la conclusión los científicos en estos estudios que el alma y el espíritu tienen un peso. Han habido muchos videos en internet, usted puede buscar de personas que mueren y se mira que sale algo. En algunos casos se hace visible eso. Hay algo que sale. Entonces, según la Biblia, cuando una persona en Cristo muere, el espíritu y el alma van a la presencia del Señor, el cuerpo se queda aquí abajo, esperando a ser resucitado. El alma y el espíritu están en la presencia del Señor, esperando a que el cuerpo sea resucitado y puedan unirse y formar el ser completo. Ahorita mismo hay muchos cristianos desde el día del Pentecostés que están allá esperando ser resucitados. Su cuerpo está acá abajo, pero el alma y el espíritu están allá arriba, esperando ese día. Cuando una persona se muere sin Cristo, sin haberse arrepentido y haber creído en el Señor, ¿qué pasa?
La Biblia enseña que en el fondo de la tierra hay un lugar llamado Gena, en el griego. Ese lugar, Gena, en el Antiguo Testamento, se utiliza ese término, Gena, estaba dividido por dos partes, por el infierno y por el paraíso. ¿Se acuerdan ustedes del rico y de Lázaro? Ambos descendieron al mismo lugar, al Gena, al lugar de los muertos, al lugar de la sepultura. Pero uno estuvo en el paraíso, o en el seno de Abraham, y el otro quedó en el infierno. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa? Cristo desciende al centro de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda. Eso lo dijo el Señor, ¿o no? Él desciende al centro de la tierra y se lleva cautivo a la cautividad, como dice Pablo. Se lleva a los del lado del paraíso para el cielo, porque la sangre de Cristo abrió entrada para todos aquellos que estaban en el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, estaban allá en el seno de Abraham, David, todos esos, los santos del Antiguo Testamento, Dios los sacó del paraíso y están en el cielo, se los llevó al cielo. ¿Por qué antes de la cruz nadie podía ir al cielo? ¿Por qué antes de la cruz? Porque la sangre del Cordero no había sido derramada, el sacrificio no había efectuado, entonces nadie podía entrar al cielo. Era resguardado en el paraíso. Los justos iban al Gena, al mismo lugar de los injustos, pero los justos se iban al lugar del paraíso. Y los injustos al lado del infierno. Que es el Sheol en el griego. Allí están. El paraíso ya fue trasladado al cielo, ya no hay nada, ya en el centro de la tierra, ahí no hay justos, quedaron los injustos, los que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no han creído en el Señor. Ahí están siendo ellos guardados en un lugar horrible, feo, lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué lloro y el crujir de dientes? Porque algunos están llorando porque dijeron, desaproveché la oportunidad, no creí. Como el rico, dame una oportunidad, déjame sobrevivir y resucitar y advertirle a mis hermanos, le digo al padre Abraham. Hay muchos que están llorando ahorita porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron, pero hay otros que crujen los dientes porque tienen tanta rabia contra Dios que crujen los dientes y maldicen a Dios. Entonces en el infierno hay dos tipos de personas: aquellos que están lamentándose por no haber creído en el Señor, y hay otros que crujen los dientes por la rabia y el odio a Dios. Esas son las almas que están. Esas son las que están ahorita. Pero las que dices tú que andan. Las que están aquí en la tierra solamente son los demonios. Hay demonios que están en el abismo. El abismo no es el infierno. Ojo, en el centro de la tierra está el Gena o infierno, ¿cierto? Está el abismo y el Tartarus. Son 3 prisiones diferentes. En el infierno están las almas de los seres humanos. En el abismo están los demonios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el endemoniado Gadareno, los demonios le dijeron, no nos mandes al abismo, no al infierno? En el infierno no hay demonios. Mentira que hay demonios allá torturando a las almas humanas. No, eso es fábula. En el infierno no hay demonios. Donde están los demonios es en el abismo. Es otro lugar. Y está el Tartarus, que habla Pedro, que lo tradujeron equivocadamente infierno, que es el lugar de prisión de los ángeles caídos más peligrosos. Hay 4 que estuvieron en la antigüedad dominando a los reinos, a los 4 reinos, al reino egipcio, babilónico, asirio y griego. Esos ángeles caídos que fueron aprisionados por el Señor están ahorita en el Tartarus, están atados con cadenas y van a ser sueltos en la gran tribulación para devastar la tierra. ¿Qué tal eso?
Tremendo, ¿cierto? Por eso es que nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, es como esa espada que llega y divide el alma y el espíritu. Son dos cosas diferentes. Cuando éramos impíos, el alma y el espíritu estaban así unidos. Por eso el ser humano sin Cristo a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. No discierne entre lo bueno y lo malo, porque el alma y el espíritu están mezclados. Pero ¿qué hace la palabra del Señor? Cuando llega con el Evangelio de Cristo, separa. Por eso habla de la separación del alma y el espíritu, como dos cosas diferentes. Entonces, la palabra del Señor separa el alma y el espíritu empieza a tener comunión con Dios, el alma empieza a estar bajo el dominio del espíritu, ¿sí? Lo mismo que el cuerpo. Y eso pasa en un cristiano. Por eso es que un cristiano muestra una vida diferente. Y cuando uno muere, ya ustedes saben, si murió alguien en Cristo, si muere alguno de nosotros, sí, nos duele y todo, pero nos alegramos también, porque sabemos que esa persona, el alma y el espíritu, subió a la presencia del Señor. El cuerpo quedó aquí, esperando ser resucitado. Pero los que no, si usted no se arrepintió, si usted no cambió su manera de pensar, usted es un pecador y que va rumbo al infierno si no cree en Jesucristo. Si usted rechaza al Señor, entonces usted se va a morir. ¿Y qué va a pasar con su alma? Va a descender al lugar de los muertos, al Sheol, del lado del infierno, el Gehenna, donde va usted a esperar allá en sufrimiento. Todos esos familiares suyos que se murieron sin Cristo, ahí están. Lastimosamente. Yo tengo muchos familiares que se han muerto últimamente, lastimosamente sin Cristo. Ahí están, sufriendo. Es lastimoso eso. ¿Se da cuenta usted? La responsabilidad que nosotros tenemos de dar el Evangelio a las personas. Por eso, hermano, esta vida no lo es todo. Usted se va a morir, yo también. Y la mayor tragedia no es que nos muramos. La mayor tragedia es que nos muramos sin el Señor, porque vamos a vivir eternamente sin Él. Si alguien no quiso vivir en esta tierra con el Señor, en una relación con Él, ¿usted cree que lo haría en la eternidad? Claro que no, por eso está en el infierno, en la separación eterna de Dios. Esa es la muerte eterna, la segunda muerte, porque cuando ellos resuciten, van a resucitar para ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los incrédulos morirán, nacerán una vez y morirán dos veces. Los cristianos vamos a nacer dos veces y vamos a morir una sola vez. Y las otras almas de las que habla Juan en Apocalipsis, las que están allá rogando para que vengan con felicidad. Esos son los mártires de la gran tribulación. Lo que pasa es que en la gran tribulación van a ser decapitados muchos cristianos que ya no hacen parte de la iglesia, sino que creyeron durante la gran tribulación. Van a ser decapitados, entonces aparecen ahí en Apocalipsis 6 con trajes, se les pone una túnica, se les viste, aclamando al Señor. Ellos están vivitos y coleando, nada de ese estado intermedio del monismo, de que el ser humano queda en un estado de inconsciencia, ¿no? El ser humano sigue viviendo o separado de Dios o junto a Dios. Esas personas todavía no están allá, están acá, van a morir. No se van a arrepentir ahora, sino que se van a arrepentir durante los 7 años. Van a morir, van a ser decapitados y van a estar allá en el cielo. Para la resurrección en Cristo, pues yo digo que el cuerpo, pues una persona muere, ¿no? Queda el cuerpo porque el espíritu ya no sale. Se dice que hay problema para los que lo entierran, problema, o para los que lo queman. Yo digo que para el Señor eso no tiene... Eso es con respecto a ¿no? si lo que hagan con el cuerpo, eso no tiene nada que ver. No importa. Lo pueden echar en la basura, en un hueco, lo pueden incinerar.
de donde sea el Señor lo va a sacar, porque Él es poderoso y va a reunir todas las partículas y va a regenerar y va a hacer un cuerpo nuevo. Igual se va a convertir en polvo como Eso. Entonces hay algunos cristianos que dicen que no se puede, no se pueden quemar, que eso es pecado, que eso no es bíblico. Tenemos que ser enterrados. No, la Biblia no especifica nada de eso. Eso es cuestión de conciencia, el que lo quiere que lo haga y el que no. Lo cierto es que el que incineran, lo que hicieron fue acelerar el estado de descomposición. Al fin y al cabo, polvo eres y polvo te convertirás. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Mirando su explicación, pastor, de sectas, que la persona muere y queda allí, no es más. Resulta que esas personas o esas sectas no creen en el Espíritu Santo, porque si creyera estaríamos con nosotros. Entre otras cosas, el Espíritu Santo para ellos es una fuerza, no es Dios, no es una personalidad, exactamente. Y si ellos no tienen al Espíritu Santo, obviamente, al que guía la verdad, ellos no van a tener la verdad. Por eso están engañados. Ellos dejan morir las personas, como el testigo de Jehová. Por ejemplo, la transfusión de sangre, como en Levíticos 17 habla que el alma está en la sangre, y es cierto, el alma está en la sangre, se transmite genéticamente, el Espíritu lo pone Dios. El alma se transmite en la sangre, sí, claro, de una generación a otra. Yo heredé de mis padres el alma. Por la sangre se transmite. Por ahí viene el pecado. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que pone Dios en el momento de la concepción? El Espíritu, que nos hace seres humanos, seres espirituales. ¿Me van a entender? Lo hace vivir espiritualmente. Exactamente, pero ese Espíritu que coloca separado de Dios porque la criatura nace en pecado por el alma que viene contaminado. Cuando el hombre pone el esperma, ese esperma ya lleva el pecado desde Adán. Por eso el espíritu queda separado de Dios y no hasta que esa criatura reciba al Señor ya puede tener comunión con Dios. ¿Sí? Cuando ya crezca. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que todo, ¿cierto? Entendido. Esto es un tema muy importante y muy bueno conocerlo. Amén.